Bueno, chicos, entonces, cuando hablamos de las arterias, recuerden que hablamos, digámoslo de esta manera, mecánicamente las arterias salen del corazón y se van hacia la periferia, por nombrarlo de esta manera. Y las venas son las que llegan al corazón. ¿Listo? Entonces, las arterias en relación con el corazón están relacionadas con qué mitad, la derecha o la izquierda. Corazón izquierdo. Por el lado izquierdo, muy bien, porque acuérdate que el lado izquierdo es el que maneja la circulación mayor, la circulación sistémica o la circulación arterial. Entonces, del ventrículo izquierdo, recuerden que siempre los ventrículos van a salir las arterias. Entonces, el ciclo comienza con esta primera arteria que voy a encontrar aquí, que corresponde a el tronco pulmonar. Entonces el tronco pulmonar se va a dividir en dos arterias. Aquí no las alcanzo a ver muy bien, que son la arteria pulmonar izquierda y aquí pues tendríamos la pulmonar derecha. Se va a los pulmones, se oxigena la sangre, regresa vía venas al lado izquierdo, pasa la sangre al ventrículo izquierdo y aquí ya comienza todo el proceso. Entonces, esta primera parte que estoy señalando aquí corresponde a la aorta ascendente. ¿Listo? De la aorta va a pasar lo siguiente. La aorta va a hacer un arco o un callado que se llama el arco aórtico o callado aórtico y luego se hace posterior e inferior. Entonces de ella vamos a tener lo siguiente. Un tronco que se llama el tronco brachiocefálico que va a ir hacia el lado derecho. Entonces ese tronco sería este. Y de ese tronco va a salir una arteria que se llama la arteria carótida común derecha. Y luego, aquí no lo alcanzo a ver, pero voy a tener una arteria que se llama la subclavia que iría por aquí, porque está la vena subclavia. Al lado izquierdo tengo directamente desde la aorta la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia. Entonces, estas son las principales ramas que salen de la aorta ascendente y del arco o callado aórtico. ¿Listo? Entonces, de allí vamos a seguir hacia el cuello. Entonces, en el cuello, las arterias, la más grande, la más importante, es la arteria carótida común. Entonces, la común, que es esta, se va a bifurcar en dos. La arteria carótida interna y la arteria carótida, pongámoslas bien aquí, pero era para no embarrarlas bien.
la externa, que es esta, y la arteria carótida interna. Si yo veo las arterias en una vista lateral, la interna va a ser posterior y la externa va a ser anterior. Y la externa me va a dar todas las ramas a nivel del cuello y la cara. O sea, esta es la responsable. La arteria carótida interna entra al cráneo a través de qué foramen. ¿Cómo? ¿A través de qué foramen entra? El carotidio. ¿Pero cuál de los dos? Ay, profe, carotidio. Ah, yo también tengo derecho a trasnocharte. ¿Por cuál orificio entra? ¿Por cuál? Se recuerdan los dos orificios, ¿no? ¿Sí lo recuerdan o no? Bueno, los dos orificios son el orificio inferior del canal carotidio y el orificio superior del canal carotidio. ¿Te recuerdan que yo les hacía, si no estoy mal, este dibujo? Les decía, mire, por aquí está el orificio inferior del canal carotidio, por acá está el orificio superior del canal carotidio, por aquí va el canal carotidio. Entonces la arteria carótida interna ingresa por aquí y sale por acá. Entonces esta, que es la carótida interna, ingresa por el orificio inferior del canal carotidio. ¿Listo? Entonces ya se queda allá. ¿Qué otras arterias vamos a tener? Entonces veamos. La arteria angular, que la vemos arriba, ella va hacia el espacio comprendido entre el ojo y la nariz. El seno carotidio, que hace parte de la carótida interna. La arteria carótida común. La arteria temporal profunda. La arteria carótida externa. La arteria facial, que en ella podemos tomar el pulso facial. La arteria alveolar inferior, que va hacia los dientes inferiores. La carótida interna. La arteria lingual, rama de la carótida externa. La arteria maxilar. La arteria meningea media. La arteria occipital, rama de la externa. La arteria posterior, auricular posterior, va detrás de la oreja. La alveolar superior posterior. La submental va debajo de la mandíbula. La temporal superficial, donde podemos tomar el pulso temporal. La laringea superior. Y la tiroidea superior. Entonces, estas son las ramas de la arteria carótida externa. Entonces, listo. Obviamente lo que tengo a la derecha lo voy a tener a la izquierda. Entonces dejo la cabeza y nos vamos a ir hacia los brazos, miembros superiores. Entonces veamos qué arterias tenemos acá.
¿Cómo se llama la arteria que me delimita la ubicación de los fascículos del plexo braquial? Arteria braquial. No, te fuiste muy abajo. Axilar o subclavial. No, la axilar. ¿Listo? Entonces miramos. Entonces aquí tenemos la arteria axilar, mira el recorrido que hace. Si ve los fascículos, entonces esta es la axilar. Luego de la axilar te sigue la braquial, que se ubica entre los músculos bíceps braquial por su cara medial, entonces pasa por debajo de él. Y va a estar acompañada de este nervio que va por toda la mitad del medio. ¿Cómo se llama? Mediano. El nervio mediano. Muy bien. Entonces ya vamos a tener acá unas ramitas, se llaman las circunflejas, que van a rodear la cabeza del húmero, la arteria profunda del brazo, una arteria lateral torácica, una circunfleja posterior, una subescapular que va hacia la fosa subescapular, una toracoacromial. Pregunta, este músculo que yo voy a señalar aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese músculo, chicos? Serrato. No, tiene su origen. Segunda, tercera, cuarta y quinta costilla. Se inserta en el proceso coracoides. Es depresor de la escápula y está inervado por el nervio pectoral medial. ¿Cómo se llama el músculo? ¿Cómo se llama? El escaleno. No, el escaleno está más abajo. Pectoral mayor. Caliente. Pectoral menor. No, pectoral menor. Pectoral menor. Ese es el pectoral menor. Y tengo la arteria tóraco-dorsal que va acompañada del nervio tóraco-dorsal. ¿Y ese nervio qué músculo me inerva? ¿Qué músculo inerva? El dorsal ancho. El latísimo del dorso. Es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. Sí, no vamos a pelear por eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos al antebrazo. El brazo, antebrazo y mano. Entonces lo que vemos al lado derecho ya les dije que lo vamos a ver al lado izquierdo. Entonces veamos qué arterias tenemos aquí. Bueno, ya el hombre ya lo vimos, entonces recuerden que en el antebrazo tenemos un ligamento que se llama ligamento interóseo. Entonces va a haber una arteria que pasa anterior a ella que se llama la interósea anterior. Luego un pedacito que se llama la interósea común. Recuerden que siempre que usted escuche la palabra común significa que es una estructura que se va a dividir,
que en nomenclatura usada anteriormente se hablaba de primitiva. Entonces veamos la arteria radial. Aquí la vemos. La arteria radial forma algo que se llama el canal del pulso. ¿Sí lo recuerdan? Que va a ser por aquí. El canal del pulso, ¿qué músculo la delimita? ¿Qué músculos delimitan el... Braquiorradial. Ese es uno y cuál es el otro? Ay, profe. El músculo flexo radial. Bueno, el canal del Flexor pulso, radial. Flexor largo del pulgar. el canal del pulso lo delimita lateralmente el músculo braquiorradial y medialmente el músculo flexor radial del carpo. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Bueno, listo. Entonces seguimos. Si yo tengo una arteria que se llama radial, bueno, entonces estamos hablando de la arteria ulnar. ¿Listo? Entonces aquí la vemos. Entonces recuerden que nosotros podemos tomar el pulso sobre cualquier arteria. Entonces aquí tenemos la arteria ulnar, aquí yo puedo tomar el pulso, aunque normalmente pues para eso se habla del canal del pulso, que sería la arteria radial. La arteria radial y la arteria ulnar van a formar unos arcos. Un arco superficial, palmar, entonces el superficial va en porcentaje, su mayor aporte lo hace la arteria ulnar y el profundo, ya se los muestro, depende de la arteria radial. ¿Listo? Entonces superficial, ulnar, profundo lo hace el radial. Entonces ya dejo aquí lo que tengo a la derecha, lo tengo a la izquierda. Entonces vamos al... Ya el tórax lo vimos. Vamos al abdomen. ¿Listo? Entonces en el abdomen vamos a tener unas arterias que hacen parte de lo que se llama el tronco celíaco. Entonces, bueno, primero veamos la arteria aorta abdominal, que es esta. Entonces, la aorta abdominal, ella atraviesa un músculo que se llama el diafragma y pasa específicamente por un espacio, ¿cómo se llama? Que es este espacio que hay aquí. Un hiato aórtico. Pasa a través del hiato aórtico. Entonces aquí tenemos la aorta abdominal. Entonces cuando ella desciende, entonces vamos a tener primero las arterias renales. Aquí tengo la arteria renal derecha, perdón, izquierda, arteria renal derecha.
voy a tener unas arterias que se llaman las gonadales, que son estas, y las gonadales pueden ser, en el caso de las mujeres, las arterias ováricas, y en el caso de los hombres, las testiculares. ¿Listo? Vamos a tener las arterias lumbares y la aorta abdominal se va a dividir a su vez en dos, que se llaman las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda. Entonces yo les decía ahorita, cuando hablamos del término común, ¿qué significa? Que luego se va a dividir. Entonces ella a su vez se divide en una ilíaca externa y en una ilíaca interna. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tronco celíaco. Entonces cuando yo hablo del tronco celíaco, primera ramita, la arteria hepática común, aquí vemos también. De la hepática común sale una arteria que se llama la hepática propia, que es esta que va hacia el hígado, y de allí me sale las arterias ilíacas, arterias hepáticas. Luego otra estructura del tronco celíaco es la arteria gástrica izquierda, que es esta, que me va a irrigar la curvatura menor del estómago, y voy a tener la arteria esplénica o arteria lineal, que va a ir hacia el páncreas y el vaso. Entonces, el tronco celíaco lo forma la arteria, o salen del tronco celíaco, la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática propia y la arteria lineal o esplénica. ¿Listo? Esas son las que salen de allí. Entonces ahora vamos a ver las arterias mesentéricas superior e inferior. Entonces vamos a ver la arteria. Profesor, Dime. de la arteria esclérica, fue que es lo que sale de ahí. De la arteria esplénica. No, el tronco celíaco. La última que usted dijo. Lo último que Sí, pues dije que íbamos a hablar de las mesentéricas. de las arterias. No, que usted estaba nombrando la arteria hepática, la... Ah, no, el tronco celíaco. El tronco celíaco. Ajá. De él salen tres arterias. Una que va hacia la curvatura menor del abdomen, que se llama la gástrica izquierda. Otra que va hacia el hígado, que se llama la hepática común. Y otra que se va hacia el páncreas y el vaso, que se llama la lineal o esplénica. Entonces míralas aquí. Aquí tengo la lineal, aquí tengo la gástrica izquierda y aquí tengo. Entonces estamos hablando de las mesentéricas. Entonces las mesentéricas van a ser dos. Una que se llama la arteria mesentérica superior y otra que se llama la arteria mesentérica inferior. Entonces la mesentérica superior es esta arteria que me va a irrigar el yeyuno, el ilion y la mitad derecha del intestino grueso, o sea, el ciego y la parte del colon ascendente, hasta la flexura cólica
derecha que estaría aquí. Esas son. Entonces aquí están las ramitas, mírala. Y la arteria mesentérica superior es una rama de la aorta abdominal. Entonces ahora veamos si la mesentérica superior me irriga estas estructuras, la inferior, ¿qué irrigaría? Entonces la mesentérica inferior lo que hace es irrigarme lo que queda del intestino grueso. Entonces, ¿qué me quedaría? El colon descendente, ¿Y el recto? el colon sigmoideo y el recto. Sin embargo, hay una arteria que se llama la cólica media, que es la que me va a irrigar, que es una rama de la mesentérica superior y me va a irrigar esta porción del intestino grueso y hace una anastomosis con la mesentérica superior. ¿Listo? Bueno, entonces esas son las más importantes a nivel del abdomen. Ahora nos vamos para los miembros inferiores. Entonces vámonos, bueno, primero vámonos a nivel de la pelvis. Entonces en la pelvis las arterias ilíacas se van a dividir. Entonces ella viene, la primera ramita se llama la arteria ilíaca externa, que es esta, que atraviesa este espacio que hay aquí, que corresponde al canal inguinal, pasa por debajo del ligamento inguinal y luego se convierte en arteria femoral. Y la interna, espérate, yo la veo acá, aquí, se va a ir hacia los órganos pélvicos. Esta es. Entonces, ¿qué ramitas voy a tener? La rectal media, que es rama de la ilíaca interna. La arteria obturatriz, que pasa por un foramen que se llama el foramen obturado. La arteria superior del glúteo. La arteria superior vesical, que va hacia la vejiga. La umbilical. La uterina, porque esta imagen es de una mujer, y la arteria vaginal. O sea que estas son ramas de la ilíaca interna. Ahora nos vamos hacia los miembros inferiores. Bueno, entonces tenemos la arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca interna, que son ramas de la arteria ilíaca común. Entonces la externa atraviesa aquí un ligamento que se llama ligamento inguinal y se convierte en arteria femoral. Entonces ya seguimos. Miremos aquí las arterias. Entonces aquí tenemos una arteria que se llama la arteria genicular, que es una rama de la arteria femoral, que es esta.
Esta arteria se hace posterior. Espérate, te la muestro de mejor manera aquí. Antes si me muestra la... Mira la arteria femoral. ¿Listo? ¿Qué es esta? Entonces ella desciende por todo el muslo, se hace medial y luego se hace posterior. Y al hacerse posterior me va a formar una arteria. Espera, chicos, que la veo aquí. No me la muestra. Que es la arteria poplitea. ¿Dónde podemos tomar el pulso popliteo? No me lo muestra aquí, espere. Listo. Entonces aquí está. Mira, ella es una rama de la femoral. Desciende a través de la fosa poplitea. ¿Qué músculo es este que tengo aquí al lado? Me sirve de referencia para ubicarla. ¿Qué músculo es ese, chicos? Que su símil en el antebrazo se llama el palmar longo. ¿Cómo se llama? Plantar. Este es el músculo plantar. ¿Listo? Entonces, esta arteria, la poplita, ella se continúa y a nivel de la pierna, que está por debajo de la rodilla, se va a llamar la arteria tibial posterior, o sea, es una rama. Entonces, la poplita se continúa como tibial. Entonces, la tibial se va a dividir en dos. Una tibial posterior, que va a terminar en el pie, siendo la arteria plantar lateral, que sería esta, y siendo la arteria plantar medial. Ahora, hacia la parte anterior, se llama arteria tibial anterior, que la vemos aquí, y termina en el pie como la arteria dorsal del pie, que también se conoce como la arteria pedial. Aquí es donde yo tomo el pulso pedial o el pulso pedio, que es este, que está entre el primero y segundo dedo del pie. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el recorrido que van a hacer las arterias. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero con las venas. Vamos a ir desde miembro inferior hacia la parte superior. Entonces veamos las venas. Profe, disculpe una pregunta. Dime. Las arterias del cerebro, o sea, bueno, si la carótida interna irrigaría todo, pero pues no, ¿no? Pero, o sea, no sé. Ah, bueno, entonces espérate, veamos. Llegamos pues al cerebro. Porque tú lo has pedido. Entonces, las arterias que llegan al cerebro, a ver si muestra aquí, hay una que se llama, bueno, la arteria vertebral. La arteria vertebral
es una rama de un tronco que se llama el tiro cervical, entonces que está abajo, está sobre las arterias subclavias. Entonces de ahí sale y ellas ascienden a través de los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Entonces ascienden, llegan acá y estas son las dos vertebrales, derecha e izquierda. Luego ellas se unen y me van a formar una arteria que se llama la arteria basilar, que si ustedes se acuerdan el puente tenía un surco para la arteria basilar. Entonces la arteria basilar me va a dar unas ramas que van a ser, por ejemplo, de las vertebrales, las cerebelosas posteriores. Las cerebelosas superiores son ramas de la basilar y luego ella se va a convertir en posterior cerebral. Entonces todo esto, la posterior cerebral es una rama de la basilar. ¿Listo? Luego ella me va a formar la comunicante posterior para encontrarse con una arteria que es la carótida interna. Y luego de allí de la carótida interna me sale la arteria meningia media. Perdón, la arteria cerebral media, porque la meningia media es de la carótida externa. Y aquí entonces ella luego se hace anterior con una arteria que se llama la cerebral anterior y me va a formar el polígono de Willis. Lo que pasa es que eso nosotros en la presencialidad no la vemos. Entonces esta es la cerebral anterior. Estas son las ramas de la cerebral anterior. Y estas son las ramas comunicantes. Pero estas son las del cerebro. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vayámonos hacia... Entonces vamos a ver las venas. Entonces las venas van desde la periferia hacia el centro. Entonces, una de las más importantes es la vena safena parva o vena safena menor, que es esta. ¿Listo? Esa vena se forma en el dorso del pie, se hace lateral y luego se hace posterior y se vuelve profunda. Y vamos a tener la otra vena que corresponde a la vena safena magna, que ella se hace medial, pasa por la cara posterior de la rodilla y va a terminar arriba en la vena femoral. ¿Listo? Entonces ahora vamos hacia la parte posterior. Entonces mira la safena magna. Se hace posterior y comienza a ascender. Aquí tengo la tibial posterior, que son dos, que ya suben y van a desembocar arriba. Si no está la poplita, no. Van a terminar arriba. Aquí tengo la vena fibular. Mira que está ubicada posterior
a la membrana interósea. Entonces ellas ascienden y a la altura de la rodilla entonces mira, allá desembocan la safena menor y la tibial posterior, si la ves acá. Entonces llegan y aquí comienza a ascender, entonces a la altura del muslo entonces tengo la vena femoral, tengo la safena magna que llega a ella, y ya pues son estas venas, la glútea superior, que es, ¿ustedes se acuerdan de los nervios de miembro inferior? ¿Sí se acuerdan de los nervios? Sí, señor. Que había un nervio glúteo inferior. Ese nervio glúteo inferior, ¿qué músculo me estaba inervando? ¿Sí se acuerdan? El glúteo máximo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora me voy hacia la parte anterior. Entonces tengo la safena magna, mira dónde llega. Tengo la femoral. Y luego de allí, entonces esas son las más importantes. Y luego ya paso hacia la pelvis. Y me van a formar la vena ilíaca externa, que luego se une a la vena ilíaca interna y asciende, y a la altura del abdomen me va a formar la vena ilíaca común, que sería esta. Luego ella me va a formar o va a drenar a una vena que se llama la vena cava inferior. Entonces aquí la vena cava inferior, ella se va a ubicar a la derecha de la arteria aorta abdominal, y a la cava inferior van a llegar la vena gonadal del lado derecho, porque la vena gonadal del lado izquierdo va a llegar a esta vena, que es la vena renal. Entonces mira la vena renal izquierda. Aquí tengo la vena renal derecha. Y en la parte superior a la vena cava inferior van a drenar las venas hepáticas. ¿Listo? Sin embargo, a la altura del abdomen, como yo les muestro, tenemos un sistema que se llama el sistema portal hepático. Entonces aquí tengo la vena portal hepática,
esta vena está conformada por dos venas. La primera vena es la linaloesplénica, que es esta, que a ella va a desembocar la vena mesentérica inferior. Entonces la vena portal hepática se forma de la mesentérica, perdón, de la linaloesplénica y de la vena mesentérica superior. ¿Listo? Entonces, esta es la mesentérica inferior, esta es la lienal esplénica, esta es la mesentérica superior y esta es la portal hepática. Entonces, ella entra al hígado y allí se divide en venas hepáticas que luego van a drenar a la vena cava inferior. Entonces, del abdomen paso a ¿dónde? Al tórax. Entonces en el tórax vamos a tener la vena cava superior, que es esta, que se forma de dos venas, que son la brachiocefálica derecha y la brachiocefálica izquierda. ¿Listo? Profundo vamos a tener un sistema que se llama el sistema ácigos, que es este, que se encuentra a la derecha de la columna vertebral en su porción torácica, que es esta. Y vamos a tener una que se llama la hemiácigos. Aquí no me la muestra, que viene por el lado izquierdo y va a desembocar a ella. Y ella desemboca, puede ser a la vena cava superior o desemboca a la brachiocefálica del lado derecho. Entonces de allí me voy hacia los miembros superiores. Te voy a tener dos venas que son importantes identificarlas. Una que es la vena cefálica. Entonces la vena cefálica se va a relacionar con el primer dedo. Y la otra que es la vena basílica, que va a ser medial. Esencocefálica y basílica. A la altura de la fosa cubital voy a tener la vena, bueno, sería la mediana ulnar. Y también estas serían las superficiales, pero voy a tener las profundas. Entonces tengo las dos venas radiales, que son profundas. Y voy a tener las dos venas ulnares, que son profundas. Estas cuatro venas me van a formar a nivel del brazo la vena braquial, mírala, y arriba a la vena axilar, que la veo aquí, me va a llegar la basílica, que sería esta, y me va a llegar la cefálica. Entonces la cefálica se hace lateral, superficial, atraviesa un surco que se llama el decto pectoral,
pasa por debajo de la clavícula y desemboca en la axilar. Entonces de allí ya se continúa como subclavia, luego brachiocefálica del lado izquierdo y derecho y luego cava superior. Entonces ahora vamos al cuello. Entonces en el cuello voy a tener la vena yugular interna, que se forma ¿dónde? ¿De dónde se forma? ¿Se acuerdan de un foramen yugular? En la base del cráneo. En la base, yo lo puedo ver por la base interna y externa del cráneo. Y voy a tener una que se llama la yugular externa. ¿Listo? Y otra que se llama la yugular anterior. Entonces estas van a terminar formando las venas brachiocefálicas. Y ya las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, pues ya saben a dónde llegan. A nivel de la cara, entonces tengo la vena facial. Aquí la tenemos. Y arriba hay una vena que se llama la vena angular. Esta vena ayuda a drenar el 10% de la sangre de la cabeza. O sea que el 90% lo drena la yugular interna. ¿Listo, chicos? Bueno, preguntas hasta allí.